Juan Carlos Liendo O'Connor, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, al cual le agradecemos por su tiempo y entiendo que las preguntas son las mismas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, buenas noches, ¿no? Buenas noches. Igual, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Este anuncio se ha hecho hace más de 3 semanas, casi 4 semanas, y digamos, ¿qué cosa es lo que viene? ¿No? Los peruanos no estamos informados, ¿no? Si mañana van a empezar a expulsar venezolanos que ya incluso están en cárcel, han sido capturados y han cometido delitos. ¿Qué va a pasar con quienes no se han regularizado? No, la disposición decía regularización y los que no se regularizan deben ser notificados o expulsados. ¿Por qué medio? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿No? Es una situación de incertidumbre que no solo es un problema nacional, sino también pasa por nuestras fronteras. En ese último fin de semana ha habido un serio problema en la frontera con Chile, entre Arica y Tacna, porque cientos de migrantes venezolanos que Chile está llevando a nuestra frontera no están ingresando. Algunos ingresan, otros regresan. El día de ayer el ejército ecuatoriano ha desplegado tropas sobre pasos fronterizos en las zonas de Tumbes y Piura, tropas militares del ejército. Y también han anunciado coordinaciones con las Fuerzas Armadas colombianas para establecer un corredor humanitario desde Ecuador hacia Colombia, ¿no? ¿Y por qué el Perú no se puede sumar a eso? No tenemos información. Ningún miembro del Ejecutivo se pronuncia sobre ello. En el Congreso nadie dice nada. Digamos, ¿no? Los organismos encargados de la migración, que son el Ministerio del Interior a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, también tenemos Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas de Control de Frontera, frente al despliegue de tropas de otro país en nuestras fronteras. No hay nada de información, solo podemos elucubrar, imaginarnos qué cosa es lo que está sucediendo, lo cual es sumamente crítico. Porque los peruanos dicen, en Chile un carabinero perdió la vida a manos de un extranjero e inmediatamente fueron expulsados, igual con otros países. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con el Perú? Y supongamos de que son expulsados, que este plan es un éxito. Si las fronteras no están resguardadas, van a volver a ingresar. Al momento, el 50% de los venezolanos que se encuentran, que permanecen en el Perú, bueno, según reportes internacionales de la plataforma Refugiados por Venezuela, equivalen al 50%, digamos, de los cuales no están registrados. Según Migraciones Peruanas es el 35-38%. O sea, estamos entre un 45% y 50% de migración ilegal y de permanente ingreso hacia el Perú. La situación es bien crítica porque afecta tanto a la población migrante venezolana que llega en condiciones de sufrimiento, de vulnerabilidad alta para ser captados por criminales, no tener acceso a servicios básicos y que incrementan la delincuencia. Y la trata de personas. Y la trata de personas. Digamos, es un problema grande que vemos día a día. A ver, ustedes que narran noticias, ¿qué día no hay una noticia donde están involucrados venezolanos y peruanos en actos de delito? Las hay siempre, lamentablemente no se conoce la política migratoria de nuestro país. Lo último que, por ejemplo, usted que nos habla del corredor humanitario que se está estableciendo de forma bilateral entre Ecuador y Colombia, eso se pedía cuando se dio la primera crisis de extranjeros, de venezolanos, que Chile estaba sacando de su país. Exacto. Y se decía, desde la Defensoría, otros organismos internacionales, la OIM también se sumó, para que puedan establecer un corredor humanitario que vaya desde el Perú, Ecuador, Colombia hasta Venezuela, porque muchos venezolanos decían que quieren regresar a su país, pero nunca se dio esa política aquí. No, y también Venezuela no quiere recibirlos. Y ahí está el gran detalle. También es otro problema, y es un problema grande, y particularmente para el Perú, que no se discute mucho en el ámbito de las migraciones, porque, por ejemplo, el país que más migrantes venezolanos ha recibido ha sido Colombia, 2.800.000. pero tiene registrados 2.200.000, o sea, hay 400 sin registrar. Perú ha recibido 1.600.000 de venezolanos, el segundo país en la región. ¿Y cuánto tiene registrado? No llegan a 600.000, quiere decir que hay 1 millón que están ilegales. 1 millón en un día, en 30 días, ¿cuántos se van a regularizar? Es casi imposible. Quiere decir que ya no hay plazo para regularizar. Va a haber 1 millón de personas que van a estar entre notificadas
y deportadas o expulsadas, es algo irreal, ¿verdad? Esa es la realidad que enfrentamos y que nadie discute. Y así amplíen el plazo y den mejores condiciones, porque escuchaba algunas ONGs de venezolanos aquí en el Perú que decía no tienen tiempo para hacerlo, hay muy poco lugar, las filas son muy largas. Entiendo su postura, pero así se mejoran esas condiciones, realmente van a regularizarse los que están bajo la informalidad o bajo fuera del marco de la ley, incluso cometiendo delitos, no lo van a hacer. Yo considero que, de acuerdo a los hechos que se ven, el gobierno, los políticos y ni siquiera el Congreso tienen la percepción de la real magnitud de lo que está pasando con la población venezolana. No es una simple migración, o sea, es una migración masiva y súbita, que tiene carácter de diáspora, o sea, conjunto de pobladores que llegan a nuestro país con sus costumbres, con su organización, con su propia cultura y trasladan ellos al Perú, ¿no? Alterando el estado de vida normal de los peruanos, ¿no? Se logran adaptar, dinamizan la economía, pero es más que una simple migración, es un fenómeno migratorio súbito, masivo y carácter de diáspora, que implica que no se puede arreglar esto simplemente con leyes normales de migración. Se requieren iniciativas de carácter político, económico, social y de seguridad articuladas, complejas y llevadas a cabo por una autoridad central única que no existe. Yo entiendo que el gobierno terminó dando este plazo final de 30 días para el tema de la regularización de varios migrantes, sobre todo venezolanos que están en el país, a consecuencia de los actos criminales perpetrados precisamente por personas de esa nacionalidad. Pero, ¿qué se sabe en estos momentos del procedimiento que va a comenzar a aplicarse desde las 00 horas del día de mañana? No tenemos información. Porque el ministro Romero en reiteradas ocasiones ha dicho que lo van a hacer mediante vuelo comercial vía la empresa LATAM. Hace como unas 2 o 3 semanas ha dicho que va a conversar recién con LATAM. Y no se sabe si ha conversado, si hay un acuerdo cerrado, como también menciona Katiuska, si es que Cancillería del país si ya entabló comunicación con su par venezolano para que se le abra la frontera venezolana, el cielo venezolano, y los connacionales de ellos sean ingresados a ese país de vuelta. No tenemos esa información, no hay, digamos. Y lamentablemente y en forma repetitiva, así como es en este caso de los venezolanos, en diferentes casos del ámbito de la seguridad nacional, vemos que cada día hay declaraciones como que en el Perú no pasa nada, que se está armando un nuevo tipo de policía, que se ha creado otro grupo de policías, se desactivan unas, se activan otras. En el mismo caso, no tenemos información certera ni precisa. Y por simple sentido común, señores, 1 millón de venezolanos sin registrar pueden ser expulsados. Es algo improbable. Es casi imposible en circunstancias actuales. Con la logística que tenemos sería imposible. Exacto. Y eso queremos saber porque muchos ciudadanos piensan que la solución es que los militares ya intervengan, no solo en la seguridad, sino también en el refuerzo de las fronteras. Y un abogado nos decía que como estamos suscritos a temas internacionales, acuerdos internacionales, no podemos tener a los militares resguardando los límites que tenemos con otros países. ¿Eso es cierto? ¿Nos está afectando en la seguridad nacional? Claro, ¿Esos acuerdos internacionales? Sí, y el Perú no es una isla, o sea, hay acuerdos que no se adecuan a nuestra realidad. Hay circunstancias, digamos, que nos afectan directo en nuestros países vecinos. Por ejemplo, en Ecuador han declarado la guerra al crimen organizado, con presencia de elementos de Estados Unidos que les apoyan para capturar delincuentes, desarticular bandas. ¿A dónde están migrando esos delincuentes ecuatorianos? En una frontera que no está resguardada ni para migrantes ni para delincuentes. Están mirando al norte de nuestro país. Digamos, eso es algo real. El ejército ecuatoriano, ¿por qué se ha desplegado? Para que la gente que está saliendo de Ecuador no regrese a Ecuador y para que no regresen venezolanos a reforzar su situación criminal. Entonces la situación es compleja. Chile, ¿por qué los expulsa? Porque ya tienen un sistema para controlar y expulsar a los que delinquen en contra de los ciudadanos chilenos. Estamos en el patio trasero de esos países frente al tema de los criminales. El Perú se está convirtiendo en el patio trasero de países que están enviando sus criminales hacia nuestro país, sin capacidad de acción, sin decisión política, sin recursos que se vean lógicamente que puedan ser apreciados.
Y eso nos cuestionamos muchísimo en el programa, coronel. Estos tratados o acuerdos internacionales basados en derechos humanos, ¿cuánto nos están ayudando o afectando? Porque incluso también he escuchado un comentario de que la exposición de estos delincuentes vestidos de un color, con el letrero, también está yendo en contra de sus derechos humanos. ¿Y qué hay de las víctimas? ¿Estamos realmente en el buen sentido o estamos prácticamente siendo afectados por los pactos que suscribimos hace algunos años? Acabas, Katiuska, de describir una situación concreta. Cada vez que hay captura de delincuentes o la policía causa la muerte de algún delincuente en un acto, los organismos internacionales de derechos humanos saltan automáticamente soslayando cualquier condición local de nuestras víctimas, de las personas que son afectadas. Eso es un hecho de la realidad. Pero yo considero que debemos comprender lo siguiente. El fenómeno migratorio es un fenómeno muy trágico y crítico para los pobladores venezolanos. Son una población débil y vulnerable, donde el Estado peruano tiene la responsabilidad de contribuir a protegerlos, porque estás en tu territorio. No puedes hacer como que no existen. O no puedes hacer como que si son peruanos que están acá tan ni nomás como cualquier otro. No hay ninguna acción estructurada para proteger esa población. Tanto como no hay acciones estructuradas para proteger la frontera, y lo que se hace, yo veo diariamente policías exhaustos en su trabajo diario, pero no es suficiente frente al nivel de delincuencia. Y aquí hay un factor común, la falta de autoridad y capacidad de dirección política. El país está sin liderazgo político. Y el esfuerzo de todos los peruanos, de los policías, que se ve para poder trabajar, no es suficiente porque no tienen una buena dirección, liderazgo, logística, soporte, organización. Y nosotros los ciudadanos tenemos que estar, cada vez que salimos de nuestras casas, tenemos que estar pensando en qué nos puede pasar en términos de seguridad. Y cuando estamos en nuestra casa, tenemos que pensar cómo asegurarla para no sufrir daños por inseguridad. Todos los peruanos estamos con eso. Y esta ya es una responsabilidad que ha escalado a los niveles políticos más altos y que debe ser atendida de forma inmediata. Pero estamos hablando sobre temas que durante mucho tiempo venimos abordando. Y aquí lo tratamos hace una semana. Sí, ¿no? y pareciera que ya, no se ofenda, coronel, pero que como que somos disco rayado. Solamente falta poner la grabación de hace un mes que hablábamos y el tema y el tenor de la conversación va a ser la misma. Sí, es complicado. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las altas esferas del poder que no son capaces de tomar las decisiones que el país necesita en estos momentos? Porque es gente, de personas incapaces, que ocupan cargos de alta responsabilidad. No tienen capacidad, lo están demostrando los hechos. Tienen miedo, se asustan, se esconden, no toman decisiones. Y cuando sucede eso en las autoridades, no toman decisiones, entonces viene la anomia, no hay normas. Y cuando no hay normas, cada quien hace lo que quiere o lo que puede. ¿Cómo es posible que un país donde la criminalidad está desbordando, Ecuador, Chile, nos toma como patio trasero, los criminales de esos países ingresan al Perú porque saben que aquí hay mucha impunidad y no se actúa con la celeridad del caso? Ni aún así se activa una nueva reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el CONASEC. No hay. ¿Por qué? Y no hay porque, digamos, las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional terminan con decisiones, actas firmadas, con disposiciones sobre las fuerzas de seguridad, con entrega de presupuestos. O sea, yo como militar le digo, ¿no? Para que actúe un militar tiene que haber una directiva que salga del Consejo de Seguridad Nacional. Porque no podemos regresar a tiempos antiguos donde el presidente decía que salgan los militares y salen así nomás como cualquier cosa. No, tiene que ser algo institucional, legal, formal, y eso es el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, los jefes políticos del sector defensa, del sector interior, tal vez los jefes militares, mientras no existan los documentos, los recursos y los planes para actuar, no van a salir. Y esos tienen que ser autorizados por los políticos. Pero si los políticos dicen, yo no tengo responsabilidad, yo no sé nada, es cosa de los militares, entonces todo el mundo termina lavándose las manos. Y eso somos testigos nosotros, o sea, no es un cuento, como ciudadanos somos testigos, ¿no? Entonces, insisto, esto refleja, digamos, la incapacidad y el liderazgo de los políticos. ¿Qué nos toca hacer a los peruanos? Tenemos que aguantar ¿cuánto tiempo? Ustedes tienen una responsabilidad muy importante, yo le agradezco la invitación porque permite comunicar y que las personas entiendan lo que está sucediendo. Así es, ¿no? Y la frustración de las personas que han prendido la televisión o la radio para saber, a ver, ¿qué va a pasar mañana?
No tenemos la respuesta porque los ministros todavía no se pronuncian. Estamos a la expectativa de ello. Le pedimos a los ministros, por favor, que le puedan dar esa seguridad a la población que espera o que piensa de que si son expulsados vendrá la calma al país. Definitivamente, tienen que pronunciarse desde el primer ministro, ministro del Interior, ministro de Defensa principalmente, sobre qué está sucediendo en el país y qué es lo que viene el día de mañana. Porque si esta medida acaba en unas horas, como bien mencionamos, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Otra medida? ¿Se va a ampliar el plazo? Va a ser una burla continua, ¿no? Y justamente, coronel, con esa pregunta quiero terminar por mi parte. Hoy estamos a 10 de noviembre, estamos a 10 días de que vence el plazo de esas emergencias decretadas en San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, entiendo que se incorporó también dentro de ello a Sullana, creo. Sullana 7, Sullana. Distrito de Sullana. ¿Tendría que ampliarse? De nuevo, ¿no? Esto lo tocamos la última vez que estoy con y usted, seguimos con lo mismo. Y seguimos con lo mismo, y yo manifesté que no iba a salir nadie, que las cosas iban a seguir igual. Incluso cuando se dio le preguntamos si sabe usted qué va a hacer las Fuerzas Armadas, se nos dijo también están deliberando qué van a hacer. Exacto. ¿Y ya saben al menos las Fuerzas Armadas qué rol tienen que cumplir? Bueno, yo estimo que deben seguir deliberando para ver qué van a hacer después de 10 días que no han salido ni han hecho nada. No, porque definitivamente el poder político no les ha ordenado y no les ha dado lo que corresponde por ley. Me imagino que estamos en ese entrampamiento, ¿no? Bien, y seguimos en una isla total aquí en Lima, mientras aquí en Lima discutimos, pero fuera de la capital, en el interior del país, Perú es tierra de nadie. Es tierra, los que tenemos familiares, conocemos, es tierra de nadie. El norte está lleno de delincuentes, de extorsionadores y cobro de cupos, y cada vez son y más que vienen violentos. de Ecuador y ahí se sitúan. Arequipa también está empezando a calentar con delincuencia. Bueno, lo importante es que tengamos periodismo como el que realizan ustedes, que continúen manteniendo informado a la población y animando a que los políticos se pronuncien porque ese es su deber. Bien, gracias al coronel Juan Carlos Liendo O'Connor, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, aquí en los Estudios Centrales de Éxitos.